El ciclo celular les dije que se divide en dos, en mitosis y en meiosis, ¿ya? Meiosis. ¿Qué les dije que era la mitosis? Era lo que usaba todo tu cuerpo, es decir, tus células de la piel usan mitosis, sí, tus células de los ojos usan mitosis, sí, tus células del cabello usan mitosis, sí, todo eso usa mitosis. Mientras que meiosis simplemente era de tus testículos en el hombre y de los ovarios en la mujer. Y listo. ¿Para qué se utiliza la meiosis? Para crear nuestro futuro descendiente, en otras palabras, mientras que mitosis es para que nosotros sigamos viviendo nuestra célula y lo demás. ¿Listo? Entonces, ¿qué era el ciclo celular? Eran procesos mediante los cuales una célula va a crecer, se va a crecer, va a duplicar su ADN y va a crear a dos células idénticas. Importancia, les dije que en unicelulares su función iba a ser aumentar la población. Mientras que en multicelulares, nosotros somos multicelulares, yo les dije, multicelulares va a ser para la reparación del tejido, es por eso que en el sentido del tacto vimos que nuestras células van a reparar tejido y para el reemplazo celular, ¿ya? ¿Quiénes son unicelulares? Las bacterias, les dije, ¿ya? Las bacterias son unicelulares y van a aumentar su población. Es por eso que vos dejas una bacteria justamente en una carne y lo tapas y esas bacterias van a reproducirse, van a aumentar su población. ¿Listo? Fase del ciclo celular, esto es súper facilito, súper facilito. Vamos a hablar primero de la interfase que se presenta en el 90% del ciclo. Pregunta examen. ¿Qué fase se presenta en el 90% del ciclo? La interfase. ¿De qué consta la interfase? Consta de G1, S, G2 y fase M. Facilito. La G1 es cuando hay un crecimiento celular y síntesis de organelos. Pregunta examen. Aquí hay muchas preguntas examen, chicos, ¿ya? Por eso se los puse lo más importante. ¿Por qué se caracteriza la G1? Es porque la célula va a crecer y va a sintetizar organelos. ¿Cuáles son los organelos? Aparato de Golgi, ¿se acuerdan? Aparato de Golgi, ribosomas, organelos membranosos y no membranosos. Eso es, se hace en la G1. Pregunta examen. En la fase S, esto es preguntadísimo también. En la fase S se da la duplicación del ADN. Jamás en su vida, jamás en su vida nunca se olviden esto, ¿ya? En la fase S se da la duplicación del ADN, ¿ya? Es decir, que el ADN se va a duplicar, su mismo nombre lo dice, se va a volver en dos para que me entiendan. En la fase G2 va a haber la preparación para la división. Y en la fase M, que es lo que ya les había dicho, mitosis, y luego va a haber la citocinesis. Ahorita estamos viendo, por si acaso, la mitosis, ¿ya? Más adelante vamos a ver la meiosis, ¿ya? Entonces, en otras palabras, esto es el interfase. Esto es la interfase. La interfase es 90% del ciclo y se dividen en G1, síntesis de organelo. S, duplicación del ADN. Pregunta, examen, eso otro. Y la G2 se prepara para la división. Fase M se divide en mitosis y en citocinesis. Mitosis, división del núcleo. Eso significa mitosis y citocinesis, división del citoplasma, ¿ya? Empecemos por la mitosis, que yo ya les había dicho, ¿no? La mitosis es cuando todo tu cuerpo, en otras palabras, ¿ok? Es una división nuclear que genera dos células hija. Pregunta examen. ¿Cuántas células genera la mitosis? Dos. Pregunta examen. Dos células hija. Mientras que la meiosis vamos a ver que es cuatro. Ojo con eso, ¿ya? Pregunta examen. ¿Listo? Va a generar dos células idénticas. Pregunta examen. Va a generar dos células idénticas. ¿Listo? Va a tener profase, metafase, anafase, telofase. Más fácil que tú que es esto, ¿ok? Entonces, pues vamos a empezar con la profase. ¿Ya? Vean, vean, vean. Profase. La profase es cuando hay una condensación de los cromosomas. Es decir, en otras palabras, estos genes se van a concentrar, van a ser como espirales. Se concentran, pues chicos, así. Eso es, va a haber la concentración de cromosomas y va a formar el uso mitótico. Pregunta de examen. ¿En qué fase se da la condensación de cromosoma y formación del uso mitótico? En la profase. ¿Listo? Luego tenemos la metafase. La metafase va a haber la alineación de cromosomas, vemos, alineación del cromosoma en la línea del ecuador. El ecuador es, en otras palabras, la parte media y listo. Eso es. Por eso es, los cromosomas están en la parte media. ¿Listo? Pregunta examen. ¿En qué fase se da la alineación de cromosomas en el ecuador? Metafase. Y se chingó. Fácil, facilito. ¿Listo? Luego tenemos la anafase. En la anafase va a haber la separación de cromátidas. ¿Se acuerdan qué son las cromátidas? Son los bracitos del cromosoma. Si esto lo divido en dos, ¡pum! Estas son las cromátidas, ¿ok? Entonces acá, mira, lo hemos dividido en dos el cromosoma y ahí están. Por eso en la anafase va a haber la separación de cromátidas hermanas. Pregunta examen, ¿en qué fase hay separación de cromátidas hermanas? Anafase. Y luego tenemos la telofase. En la telofase va a haber la reaparición de la envoltura nuclear, ¿ok? Van a ver acá, mire, mire, hay una reaparición de la envoltura nuclear. Pregunta examen, ¿en qué fase hay la reparación de la envoltura nuclear y todo vuelve a su normalidad? Telofase. Otra pregunta examen, ¿en qué fase la célula entra en descanso? ¿En qué fase la célula entra en descanso? En la telofase. ¿Sí? Facilito, no se olviden de eso. Entonces, vamos a ver un poquito acá la profase. Estas son imágenes sencillas. Les dije, en la profase va a haber condensación de cromosomas. Ven acá, condensación de cromosomas y la formación de usos mitóticos. ¿Ya? Aquí tenemos la metafase como tal, se alinean en el ecuador. Ya les había dicho eso. Luego tenemos la anafase cuando se dividen, miren, están formando, bueno, las cromátidas, ¿no? Se dividen. Y la telofase cuando se forma la envoltura nuclear, ¿ok? La telofase. Luego tenemos la citocinesis, que le dije que era la separación del citoplasma.
Se da proceso en células animales y en vegetales. En células animales consiste en la constricción en el centro mediante microfilamentos, ¿ok? Entonces, los microfilamentos, creo que hice un video en TikTok, microfilamentos de actina, microtúbulos. La cosa es que me lo va a dividir a la célula en dos. Eso es la citocinesis, ¿ya? Entonces van a ser dos células. Por eso es que aquí se los puse dos células. Acá hay una célula y acá hay otra célula. Eso se da en animales. Mientras que en células vegetales va a haber formación de una placa celular en el ecuador. Pregunta de examen, ¿ya? En células vegetales, la citocinesis consiste en formación de una placa celular. Acá se lo voy a poner la célula, va a haber acá una placa celular en la línea del ecuador. ¿Listo? Mientras que en células animales ya va a haber dos células. Así de simple, facilito. No se olviden de eso. Resultado, pregunta examen les di, va a haber dos células hijas idénticas en tamaño y contenido genético. Pregunta examen, eso me va a dar la mitosis, chicos, mitosis, ¿ya? Entonces aquí tenemos la citocinesis, miren, 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 les dije, la citocinesis, esto es en planta como tal, acá tenemos su pared celular como tal, y como podemos observar que va a formar, esto es en células, vean, 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 cómo se va a poder dividir, y ¡boom! Se divide, ¿se dan cuenta? Se divide, pero siempre conservando su pared celular, ¿ok? Facilito, entonces no es complicado, no es complicado para nada. Y no se olviden, en plantas siempre va a estar la pared celular. Eso es importante. Pero les dije que es para un examen. Ahora vamos a hablar de la haploidía y diploidía. A ver, ya sí, ya estamos por acá, ¿ya? Entonces, vamos a hablar de la haploidía y diploidía. Diploide es cuando tiene dos N, es decir, dos copias de cada cromosoma. Por eso, nosotros, ¿cuántos cromosomas tenemos? 46. Y haploidía se escribe con N. Va a haber una copia de cada cromosoma. 23 en humano, solo en gametos. ¿A qué se refiere con esto? Vos, con solito, tenés 23 cromosomas. Con tu novia aporta otros 23 cromosomas. Es decir, vos aportas tu espermatozoide para que me entendas más fácil y la mujercita va a aportar su óvulo. Y así 23 más 23, 46. ¡Tarán! Ahí está, facilito, ¿no? Y cuando estos se unen, me va a formar el cigoto. Entonces, ¿el cigoto cuánto tiene? 46 cromosomas. Las células haploides, ¿cuáles son? El óvulo y el espermatozoide. Porque el óvulo tiene 23 y el espermatozoide tiene 23. En síntesis, haploide, 23 cromosomas, diploide, 46 cromosomas. Más fácil que tú ves. Así de simple, facilito. ¿Ya? La fertilización restaura el estado diploide al comienzo. Bueno, eso ya no les interesa. ¿Ya? Vamos a hablar de la meiosis. Meiosis, ¿para qué les dije que era? Para sus células. Les dije sus células reproductoras. Entonces, la división celular que produce células haploides, pregunta examen. Va a producir células haploides. La mitosis producía células diploides. ¿Se acuerdan? Haploide. Entonces, quiere decir, la meiosis me va a producir un espermatozoide con 23 cromosomas. Ah, en cambio, la mitosis, ¿cómo era? 46 cromosomas. ¿Ok? Pregunta examen. ¿Para qué va a ser la meiosis? Para la reproducción sexual. Habíamos dicho que la meiosis, ¿en qué persona se reproducía? ¿En qué parte del cuerpo se da esto? ¿Se acuerdan? ¿Alguien me dice? Los reproductores. Muy bien, muy bien. Se da entonces en los testículos, ¿verdad? En los testículos y en los ovarios, ¿ya? Ahí se da la meiosis. Entonces, ¿qué es la meiosis? Le dije que es la división celular que producen las células haploide. ¿Qué era haploide? Haploide era que tenía 23 cromosomas, ¿se acuerdan? 23 cromosomas. ¿Y quiénes tienen 23 cromosomas? Facilito, el espermatozoide en los hombres, el espermatozoide, y en las mujeres va a ser el óvulo, como tal, el óvulo, ¿ok? Y es así, pues eso significa haploide. Entonces, eso es lo que va a ser la meiosis, ¿ya? La meiosis, es decir, va a transformar a una célula diploide. Diploide quiere decir que tiene 46 cromosomas, ¿se acuerdan, verdad? Diploide, por ejemplo, tu célula lo va a transformar, acá tiene 46, voy a poner 46, y va a hacer divisiones. Lo va a hacer divisiones, divisiones, tras divisiones, tras divisiones, tras divisiones, para que me forme, en otras palabras, células haploides con 23 cromosomas, ¿ya? Entonces, eso es simplemente la meiosis. Las fases son meiosis uno y meiosis 2. La meiosis uno se caracteriza porque reduce el número cromosómico. Acá les voy a mostrar. Mire, esta es la meiosis uno. Entonces, acá tenemos los cromosomas homólogos. ¿Qué les dije que era homólogo? Les dije que eran cromosomas idénticos. ¿Se acuerdan? Cromosomas idénticos. Entonces, acá tenemos en otras palabras cómo lo va a reducir. Acá tenemos, miren, cuatro cromosomas y cómo lo está reduciendo. Lo está reduciendo a dos células. Y le dio a dos células dos cromosomas. Dos cromosomas. Y eso es la meiosis uno, así de simple. Meiosis uno, reducción del número cromosómico. Tenemos cuatro cromosomas y ¡boom! Me lo va a reducir a dos cromosomas a cada una de las células. La meiosis 2 se va a tratar de que esta misma célula lo va a volver a dividir. Lo vuelva a dividir, ¿ya? Entonces me lo vuelva a dividir en dos y acá esta misma célula me lo vuelve a dividir en dos. Y en total voy a tener cuatro células hijas. Pregunta de examen. ¿Cuál es el resultado de la meiosis? Formación de cuatro células
haploides, palabra clave, haploides, que van a ser genéticamente diferentes. ¿Se acuerdan cuál es la diferencia con la mitosis? La mitosis es diploide. Diploide quiere decir que tiene 46 cromosomas. ¿Dónde se da la mitosis? En tus células de la piel, tus células de los ojos, o sea, en cualquier parte de tu cuerpo, menos en tus testículos y en tus ovarios. Menos ahí. Ahí no se da la meiosis. ¿Ok? Listo. ¿Ya? Mejor dicho, ahí no se da la mitosis, ¿ok? Ahí no se da la mitosis en tus testículos y en tus ovarios, ¿ya? Ahí la meiosis se da, en cambio, en tus testículos y en los ovarios, ¿ya? Entonces, resultado de la meiosis, células haploides. ¿Con cuánto? 23 cromosomas. 23 cromosomas. Más adelante les hice una tabla de diferencia entre mitosis y meiosis. No se olviden, mitosis es 46 en cambio, ¿ok? Eso es diferente. Y en la mitosis, ¿se acuerdan que eran células iguales? Iguales. En cambio, en la meiosis son células diferentes. Diferentes. ¿Cuántos son? Cuatro. Cuatro células. ¿En dónde? En la meiosis. En cambio, en la mitosis, ¿cuánto era? Dos células. ¿Ya? Entonces, les hice una tabla de resumen más adelante para que entiendan y no se olviden. Ya vamos a hablar un poquito qué es la apoptosis. Pregunta examen. La apoptosis, en otra palabra, es la muerte celular, pero programada. Programada. ¿Qué quiere decir programada? En otras palabras, que tu cuerpo detecta algo que no le conviene tener. Por ejemplo, acá les voy a mostrar, ¿ya? Cuando nosotros somos embriones, ven que tenemos como alita, parecemos pescados, si se dan cuenta. ¿Ven? ¿Ven? Pescado. ¿Ya? Entonces, eso no le conviene a nuestro cuerpo tener eso. ¿Y qué lo hace? Las elimina. Y nos queda lo que nosotros conocemos como deditos. Eso es la muerte, eso es la apoptosis. Es una muerte celular programada por nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque es algo que no le conviene tener y lo elimina. Por eso la definición es proceso controlado que elimina células innecesarias o células dañadas de nuestro cuerpo. Por ejemplo, incluso células que se encuentran en la piel. Son células que ya no sirven en nuestro cuerpo. Entonces, el cuerpo lo va eliminando. Lo elimina y va a reproducir nuevas células. ¿Por qué? Por apoptosis. Van a disculpar. ¿Por qué? Por mitosis. Acuérdense, mitosis es cuando reproduce células en piel, ojos, cabello, lo que sea. En cambio, meiosis solo es en testículos y ovarios. No se olviden de eso, ¿ok? Y bueno, acá hay otro ejemplo, por ejemplo, eliminación de cola en los renacuajos, como pueden observar acá, ¿ok? Y formación de dedos en embriones. Ya, aquí, bueno, les voy a decir lo más clave entre mitosis y meiosis. Ya presten atención para los nuevitos, para los que no entendieron. ¿Listo? Entonces, mitosis les dije. Mitosis es una división que ¿dónde se produce? En cualquier parte de tu cuerpo, en cualquiera. Tus manos y tus dedos, todo, todo, tu hígado, corazón, todo. Eso es la mitosis. Acuérdense que la mitosis es un proceso fisiológico, un proceso normal que usa nuestro cuerpo para renovarse. Eso es la mitosis, ¿ya? Entonces, se produce ya sea en el ojo, en la piel, ¿ya? Y me va a formar dos células. Pregunta examen, ¿cuánto me forma la mitosis? Dos células, dos células. Diploide, ¿qué significaba diploide? Que tiene 46 cromosomas. ¿Se acuerdan? 46 cromosomas eh, y se abrevia así. Así se abrevia diploide. Pregunta de examen. ¿Cómo se abrevia diploide? 2N. ¿Ok? No se olviden. Y idénticas. Idénticas. Acuérdense, la mitosis va a producir células idénticas. ¿Ya? Dos células diploides idénticas. Mientras que la meiosis, ojo, no confundan con miosis. ¿Ya? Miosis. Ahorita se lo voy a poner miosis. No es lo mismo. Miosis es lo que hace tu pupila. Ya vimos en sentido de la vista, ¿se acuerdan? Miosis, midriasis. Miosis es cuando la pupila se achica, bien chiquitita, un puntito. Y midriasis es cuando la pupila se dilata, ¿ya? No confundan, ¿ya? Esto es meiosis. ¿Listo? Ya. La meiosis, en cambio, va a producir ¿cuánto? Cuatro células. Cuatro células. Haploides. Ojo, haploide. ¿Qué quiere decir haploide? Que tiene 23 cromosomas. Ah, ¿verdad? Pero ya estoy entendiendo. O sea que mi espermatozoide tiene 23. Sí. Ah, o sea que mi óvulo cada mes que se me viene, estoy botando 23 cromosomas. Sí. Así de simple. ¿Ok? Y son diferentes. Diferentes. Ay, ¿por qué son diferentes? A ver. Ponete el ejemplo. A ver. Razona. Ponete que vos no hubieras nacido, no hubieras llegado a la carrera del óvulo, en otras palabras, y hubiera llegado tu hermano. ¿Ya? ¿Sería igual a vos? O sea, otra persona. Es decir, otro espermatozoide, si entrara, ¿sería igual a vos? No, no sería. Por eso son células diferentes, diferentes. ¿Ya? En cambio, en la mitosis son células idénticas, idénticas. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo necesita renovar células y no va a renovar células que no son idénticas porque va a ser mal para nuestro cuerpo. Si renueva células que no son idénticas, a eso se denomina cáncer.
cáncer, ¿sí? Cáncer es la reproducción de células que no son idénticas. Y el cáncer va a tener células, por ejemplo, de la piel, agarra células de la piel y de la nada se transforma en células del páncreas. Así, o sea, bien bipolar es el cáncer. ¿Listo? Así es, listo, facilito. La mitosis tiene una división, claro, pues, profe, mire, mire, mitosis, acá lo divido, ¡pah! Listo, solo hay una división, una división. En cambio, la meiosis tiene dos divisiones. Aquí tenemos la célula del padre, miren, acá hay una división, una, correcto, profe, y luego acá hay otra división. Listo, y aquí tenemos mis cuatro células hijas de la meiosis, ¿ya? Facilito, se entendió, no es nada difícil este tema. Ella acá les puse un resumen de su libro para los novitos todo, pero todas las preguntas va a entrar de su libro preuniversitario 2024, ese del de la universidad. Yo hablé con el vicerrector personalmente, porque es mi amigo, obviamente lo conozco muy bien, y no se olviden de esto, por favor. Todas, pero todas sus preguntas van a entrar de ese libro. Toditas. Y todas las clases que estamos llevando acá son en base a ese libro. Toditas, 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 incluidas las preguntas. ¿Ya? Así que les ruego que se anivelen, por favor. ¿Ya? Entonces, la diferencia clave entre mitosis y meiosis. Mitosis en toda la célula del cuerpo. Ah, ¿verdad, profe? Oye, como que usted no me la charla. Listo la meiosis. En cambio, la meiosis le dije solo en algunos tipos de células de órganos reproductivos, los testículos y los ovarios, ¿ya? Número de células producidas por cada célula. En otras palabras, mitosis, ¿cuántas células da? Dos. En cambio, meiosis, ¿cuánto era? Cuatro. Cuatro células. ¿Por qué dice tres pueden morir, profe? A ver, sí, sí, pueden morir tres. ¿Por qué? La mujercita en cada mes, ¿ok? Estamos hablando cuando ella están en su fase del día 14, porque ya lo vamos más adelante, pero cuando están ovulando, normalmente es el día 14, ¿ok? Cuando están ovulando, ¿ok? No estoy diciendo menstruación, pues cuando están ovulando, que es diferente, el día 14, las mujercitas deben entender. Cuando están ovulando, ellas liberan cuatro óvulos. Cuatro. Sí, profe, sí. Pero tres óvulos no son funcionales. No sirven ni para chicle, para nada. Son inútiles. El único que sirve, es decir, el que las embaraza, el que les arruina su vida, es uno, este ovulito. Por eso dice que tres pueden morir. ¡Ah! ¿Verdad? Pues, ¿y en los espermatozoides lo mismo? No, porque nosotros en una eyaculación botamos alrededor de 1 millón de espermatozoides. Sí, o sea que si no embarazás, tenés mucho problema, amigo. Así que tenemos muchas oportunidades. Así que cuídense, chicos, cuídense. ¿Listo? Siempre hay preservativo y eso antes que arruinen su vida. ¿Ya? Entonces, número de cromosomas de células progenitoras. Bueno, ya les dije, ¿no? En mitosis les dije que eran células diploides, mientras que en meiosis como tal hacía de una célula diploide, les dije, de una célula diploide la convertía en ¿qué? En haploide. 23 cromosomas. No se olviden de eso. ¿Listo? Número de cromosomas en células hijas, el mismo que en la célula progenitora, es decir, van a ser, en otras palabras, diploide. ¿Se acuerdan? Diploide. ¿Ok? Mientras que acá van a ser haploide. Yo ya les dije eso. Tipo de célula producida, varias células, ya les dije, piel, músculo, como sea. En cambio, acá solo va a ser gametos femeninos en animales, en otras palabras, testículos y ovar. ¿Ya? Incluso esporas. ¿Ya? Función de la mitosis, la continuidad genética de las células, es decir, para que nuestro cuerpo no se muera, en otras palabras, ¿ya? Porque nosotros cada rato mueren nuestras células y necesitan renovarse. Para eso sirve la mitosis. En cambio, la meiosis sirve para qué creen? Para reproducción, ¿ya? Para heredar, para que no nos extingamos, ¿ok? Continuidad genética de generación en generación. ¿Se entendió, verdad? Ahora sí, facilito diferencia entre mitosis y meiosis, nada, pero nada complicado. ¿Listo? Ya. Eh, Algo que quiero recalcar acá es que en la meiosis, les dije, voy a borrar un ratito antes de terminar este tema. Ya, en la meiosis les dije que se divide en meiosis uno y meiosis 2, ¿verdad? Ahora, les quiero decir algo extremadamente importante un ratito. Entonces, en la meiosis uno se va a dividir en profase, metafase, ¿se acuerdan? Es lo mismo que lo que vimos en mitosis. Anafase y telofase, telofase, ¿ok? Era lo mismo que vimos acá para los que son nuevitos. En la profase, acuérdense que ¿qué hacía? Se condensaba el cromosoma, ¿se acuerdan? Se condensaban los cromosomas y se formaba el uso mitótico. En la metafase, los cromosomas se ponían al medio, en la línea del ecuador. En la anafase, ¿qué se producía? Hacíamos el corte de este cromosoma y nos quedaba así. A eso se denomina separación de cromátidas. Y en la telofase dijimos que esta célula los dividimos en dos y hacemos la envoltura nuclear, ¿ya? Esto en meiosis se va a denominar profase uno, metafase uno, anafase uno y telofase uno, ¿ok? Ya, importante acá, chicos. En los espermatozoides, escuchen bien, en los espermatozoides se completa la meiosis uno y 2. Es decir, la meiosis uno es cuando tiene profase, metafase, anafase, telofase, termina esto y vuelve a dividirse, ¿se acuerdan? Porque son dos divisiones.
y empieza con lo mismo. Meiosis 2, profase, metafase, anafase y telofase. ¿Ya? Eso pasa en los espermatozoides. Pero en las mujercitas no es así. No es así. ¿Cómo es entonces, profe? La mujercita da profase, sí. Metafase, sí. Anafase, sí. Telofase, sí. ¿Y va a la segunda división meiótica? No. No va a la segunda división meiótica. ¿Por qué? Porque la mujercita es pues pendeja de su cuerpo, es decir, es inteligente su cuerpo, para que me entiendan. ¿Para qué va a volver a reproducirse si no hay ninguna razón? ¿Por qué? Porque no hay un espermatozoide. ¿Para qué va a completar su función? Mejor el cuerpo de ella lo elimina. Hasta para eso es más inteligente que nosotros. Así de simple. Entonces, ¿cuándo completa ella? Cuando viene, aquí está su óvulo, ¿verdad? Entonces acá viene el espermatozoide y ella dice, ¿sabes qué? Tú llegaste primero, pero no me caes. Eres muy feo para mí. Le estoy hablando ciencia, por si acaso, ¿ya? Antes ustedes aprendieron en el colegio el primero que gana al óvulo es entra, pero no es así, ¿ya? El ovario escoge, el óvulo escoge a qué espermatozoide va a entrar. Sí, o sea, literalmente escogen, mienches, mira, desde, desde que son células, escogen ella. Entonces, viene muchísimos espermatozoides, viene, y le molestan. Le tocan su pared celular, le tocan un montón. Oye, quiero entrar, quiero, y ella no quiere. Y simplemente va a elegir a quién. Ah, pues a que ella vea más conveniente, pues, para hacer la reproducción. Pueden rechazar a uno que es estudioso, uno que es médico, uno que es muy inteligente, graduado, hace deporte, lo rechazan y lo pueden aceptar a uno que es, no sé, que reprueba todas sus materias, es reggaetonero, ay, él no estudia, me encanta. Nada, mentira, mentira. Así no funciona en células, ¿ya? Simplemente ellas escogen porque por el tipo de cromatina, por el tipo de proteína. Si el espermatozoide tiene una proteína que es más dulce, o que ella les atrae más, entonces eso es lo que escogen. ¿Listo? Ya. Entonces, ahí recién, este óvulo completa su segunda división meiótica. ¿Ya? Conclusión. El óvulo se queda en telofase. En la meiosis uno se queda el óvulo hasta que venga el espermatozoide y ahí recién se completa la meiosis 2, ¿ya? En cambio, en los hombres no es así. En los hombres directo meiosis uno 2 listo, ya. Pa, para adentro. ¿Listo? Así de rápido. ¿Ya? Entonces, eso quería decirle porque es pregunta examen, chicos. No se olviden. ¿Listo? Ahora sí, yo creo que se entendió súper bien. ¿O alguien tiene alguna duda de este tema?